No sabes lo que ha pasado, María, esto va a reventar la cadena, murmuró una voz temblorosa al otro lado del pasillo mientras las luces del plató titilaban como si presintieran la tormenta que estaba a punto de caer sobre todos. María Patiño se detuvo en seco, con el móvil aún vibrando en su mano, el pulso acelerado y la sensación de que los minutos previos al directo se habían convertido en una cuenta atrás hacia un estallido inevitable. Nadie entendía muy bien cómo se había llegado a ese punto, pero bastaba observar su mirada encendida para advertir que la tensión acumulada desde hacía semanas estaba a punto de romperse como un cristal bajo una llama demasiado fuerte. Las cámaras esperaban, los espectadores ignoraban la magnitud del terremoto que estaba por comenzar, y en algún lugar del edificio Raquel Bollo caminaba de un lado a otro, sosteniendo su bolso como si fuera un escudo en una guerra que jamás quiso admitir públicamente pero en la que llevaba metida mucho más tiempo del que cualquiera imaginaba. María avanzó con la respiración entrecortada, repasando mentalmente cada mensaje, cada filtración, cada comentario que había intentado ignorar sin conseguirlo. Las acusaciones que circulaban por redes desde hacía horas habían convertido un simple enfrentamiento televisivo en un incendio descontrolado, y todo por unas declaraciones sacadas de contexto, reinterpretadas, ampliadas y convertidas en un monstruo imposible de detener. No era la primera vez que la televisión vivía un episodio así, pero esta vez había algo distinto, algo personal, algo que se entrelazaba con heridas antiguas, con rencores no expresados, con historias familiares que jamás deberían haber salido del terreno íntimo y que, sin embargo, parecían ahora la gasolina que alimentaba el caos. Entró en el camerino sin avisar, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar incluso los marcos de las fotografías colgadas en la pared. Allí estaba su asistente, nerviosa, intentando ordenar los papeles que debería llevar al programa, pero María no necesitaba documentos. Ya sabía exactamente qué iba a decir, cómo iba a decirlo y qué consecuencias tendría. Su voz interior le repetía que aquello podía costarle amistades, colaboraciones, incluso contratos, pero había un punto en el que una persona siente que debe hablar aunque se queme en el proceso. Y María estaba, precisamente, ardiendo. Se sentó frente al espejo iluminado, observando su reflejo mientras apretaba la mandíbula, como si intentara contener una rabia que se había fermentado demasiado tiempo. Las redes sociales repetían sin parar las mismas frases, las mismas preguntas, las mismas teorías, algunas inventadas, otras exageradas, otras peligrosas porque mezclaban rumores viejos con informaciones nuevas, formando una maraña imposible de deshacer. Y en el centro de esa maraña aparecía un nombre que siempre generaba ruido: Isabel Pantoja. No por lo que hubiese hecho, sino porque cualquier historia en la que apareciera se convertía automáticamente en una tormenta mediática imparable. Y esta vez, las cosas habían ido más allá de lo que nadie podía tolerar. Acusaciones racistas, discusiones filtradas, audios editados, todo un cúmulo de verdades falsas que se habían convertido en el arma favorita de quienes buscaban hacer daño. María respiró hondo, dejando que el aire se quedara en su pecho unos segundos antes de soltarlo lentamente. Sabía que si no hablaba, otros lo harían por ella, y lo harían mal. Sabía que Raquel Bollo llevaba días acumulando rabia, defendiendo su postura en silencio mientras esperaba el momento ideal para estallar. Y sabía que el público estaba dividido, confundido, esperando una explicación que nadie se atrevía a dar. Pero ella sí. Ella siempre había sido de las que hablaban cuando otros callaban, y ese era precisamente el problema. Hablar a veces significaba romper cosas que jamás podrían ser reparadas. El pasillo hacia el plató estaba lleno de murmullos. Técnicos, redactores y maquilladores iban y venían como si formaran parte de un engranaje que perdía aceite por todas partes. La noticia había corrido por toda la cadena en cuestión de minutos. María iba a soltarlo todo en directo. Y ese todo era un concepto peligroso porque nadie sabía exactamente a qué se refería ella. Algunos decían que tenía pruebas nuevas,
otros aseguraban que solo quería defenderse. Hubo incluso quien murmuró que la tensión con Raquel venía de mucho antes, desde aquel proyecto fallido que ambas habían compartido años atrás y que había terminado en un silencio incómodo que jamás se verbalizó. Raquel, por su parte, estaba en otro camerino, rodeada de dos personas de confianza que intentaban calmarla mientras ella, con las manos temblorosas, repasaba capturas de pantalla en su teléfono. No podía permitir que la involucraran en un escándalo que no le pertenecía. No podía permitir que su nombre quedara manchado por declaraciones que ni eran suyas ni representaban lo que pensaba. Pero, al mismo tiempo, la herida que se había abierto esa semana tocaba fibras muy personales y le removía recuerdos que había enterrado hacía décadas. Recuerdos de su familia, de su infancia, de sus luchas, de todo aquello que la había formado y que ahora algunos parecían utilizar como arma arrojadiza sin tener ni idea de lo que significaban realmente. Cuando el regidor anunció que quedaban 5 minutos para entrar en directo, todo el estudio se sumió en un silencio extraño, como si el aire se hubiera espesado. María salió del camerino, Raquel hacía lo mismo desde el otro extremo, y ambas avanzaron hacia el centro del plató sin mirarse, sin saludarse, sin intercambiar ni una sola palabra. Las luces se encendieron. Las cámaras se alinearon. El ruido del público se hizo presente como un susurro lejano, pero lo suficientemente poderoso para recordarles que había millones de ojos esperando el choque. Y entonces comenzó. María tomó aire y habló. No lo hizo con gritos ni con insultos, sino con una calma tensa que hacía aún más evidente lo que se estaba jugando. Explicó que muchas de las acusaciones que circulaban eran falsas, que otras estaban manipuladas y que algunas habían sido creadas como parte de una estrategia de desprestigio que no tenía ningún reparo en utilizar temas sensibles para generar impacto. Señaló que había límites que jamás se debían cruzar y que, cuando se usaban palabras tan delicadas como racismo, había que hacerlo con responsabilidad, con pruebas, con contexto. Porque de lo contrario, no solo se dañaba a la persona señalada, sino a todos aquellos que realmente habían sufrido situaciones así. Raquel respiraba con dificultad, sintiendo que cada frase de María era una invitación a responder, pero también un espejo que le recordaba que no todo lo que había leído en redes ese día era cierto. Quiso intervenir, pero esperó, dejando que María terminara su exposición. Cuando llegó su turno, lo hizo sin temblar. Dijo lo que llevaba semanas guardando, lo que había callado para evitar conflictos, pero que ya no podía retener más. Explicó su punto de vista, su molestia, su miedo, su hartazgo. Dijo que ella también había sido víctima de rumores, que había sido señalada sin pruebas y que este episodio había tocado una herida profunda que muchos desconocían. Que su familia había sido objeto de comentarios discriminatorios en el pasado y que el hecho de que ahora se usaran esos mismos temas para atacar o defender a terceros le resultaba intolerable. El plató era un volcán a punto de estallar. Las voces comenzaron a elevarse. No gritos, pero sí un tono cargado de emoción y tensión. María y Raquel, frente a frente, desmontando rumores, acusándose de haber actuado tarde, reclamándose una a la otra más empatía, más claridad, más responsabilidad. No eran enemigas, pero en ese momento lo parecían. Y, sin embargo, bajo toda esa confrontación latía algo más profundo, la vulnerabilidad de dos mujeres que, desde distintos lugares, estaban cansadas de cargar con historias que otros manipulaban para crear espectáculo. Durante minutos que parecieron horas, ambas desmenuzaron cada detalle, los mensajes ambiguos, las filtraciones sin autor conocido, los audios cortados, los comentarios sacados de contexto. Cada revelación era una pieza más en el rompecabezas que había estallado días antes y que ahora, por primera vez,
se mostraba como lo que realmente era, una sucesión de malentendidos, exageraciones y manipulaciones destinadas a generar impacto mediático sin importar el daño colateral. Y cuando finalmente el programa hizo una pausa publicitaria, las dos se quedaron en silencio. No porque ya no tuvieran nada que decir, sino porque, por primera vez en semanas, se habían escuchado de verdad. El resto del programa fue menos explosivo, pero más humano. Hablaron de cómo la televisión amplifica emociones hasta hacerlas irreconocibles. De cómo las redes convierten cualquier matiz en un arma. De cómo las personas en el centro de una polémica sienten el peso de miles de opiniones que no conocen su historia completa. De cómo incluso los personajes públicos son, al final, personas que sienten, que se equivocan y que intentan defenderse. Cuando el directo terminó y las luces se apagaron, María y Raquel permanecieron unos segundos solas en el plató. No se abrazaron, no lloraron, no hicieron las paces de manera teatral. Pero se miraron de una forma que decía más que cualquier discurso. Se reconocían en la herida, en la lucha, en el cansancio. Y, aunque no fueran amigas, compartían algo que sólo quienes han vivido la presión mediática pueden entender. Lo que ocurrió después en la cadena, en redes y en los medios fue otra historia. Algunos celebraron la valentía de ambas. Otros criticaron cada palabra. Algunos inventaron nuevas teorías. Pero quienes estuvieron en aquel plató sabían la verdad, que aquel día no ganó el espectáculo, sino la honestidad. Y que, aunque el mundo viera explosión, dentro de ellas hubo algo diferente, un respiro. La calma posterior al estallido fue un espejismo que duró apenas lo que tarda una mosca en cruzar un pasillo iluminado. En cuanto María salió del plató, rodeada de redactores que intentaban interpretarle el gesto para adelantarse a lo que haría después, la vibración de su móvil se convirtió en un temblor constante. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. Muchos de apoyo, otros tantos de advertencia y unos pocos, los más peligrosos, de interés disfrazado de preocupación. Todos querían saber qué iba a hacer ahora que las cartas estaban sobre la mesa, ahora que su verdad y la de Raquel habían quedado expuestas como dos heridas abiertas que todavía sangraban. Pero María no dijo nada. Guardó el teléfono en el bolso como quien cierra una caja llena de dinamita sabiendo que el simple ruido del metal podría hacerlo estallar. Caminó por el pasillo intentando mantener la compostura, aunque por dentro su mente no dejaba de repetir cada frase que había pronunciado ante las cámaras, cada gesto que Raquel había hecho, cada silencio que había pesado más que cualquier palabra. La sensación de haber soltado un peso enorme convivía con el miedo a las consecuencias, pero también con una extraña claridad que no había sentido en semanas. A veces, la verdad no libera de inmediato, pero abre una grieta por la que puede entrar algo de luz. Mientras tanto, en el otro extremo del edificio, Raquel Bollo permanecía en su camerino sin moverse. Tenía las manos entrelazadas, los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo como si intentara recordar en qué momento exacto todo se había torcido. Sus dos personas de confianza permanecían cerca, sin decir nada. Sabían que hablar en ese momento sería como intentar calmar un mar embravecido con un vaso de agua. Había un tipo de silencio que no era vacío, sino un espacio en el que se ordenaban emociones complejas, y Raquel estaba ahí, luchando con cada una de ellas. De pronto, su móvil sonó. Era un mensaje de alguien que no esperaba, alguien que llevaba años fuera del foco pero cuya opinión seguía siendo como una brújula emocional para ella. Te vi. Y te vi de verdad. Respira. Aquellas palabras simples, desprovistas de juicio, hicieron que Raquel cerrara los ojos durante unos segundos, dejando que un suspiro se escapara sin pedir permiso. A veces, solo hacía falta eso,
una voz conocida que recordara que detrás de todo el ruido había una persona intentando sobrevivir a la tormenta. Al mismo tiempo, en la redacción, los productores debatían acaloradamente cómo manejar la situación en los días siguientes. Algunos proponían continuar el tema porque la audiencia estaba disparada. Otros temían que insistir demasiado pudiera desatar problemas legales o emocionales. Y unos pocos, los menos ruidosos pero quizás los más sensatos, sugerían que dejaran reposar el tema, que no todo tenía que convertirse en un ciclo infinito de polémicas. Pero la televisión no era un espacio para la calma. Era un lugar donde la tensión alimentaba el ritmo de trabajo, donde el conflicto se transformaba en contenido y donde la línea entre lo personal y lo profesional era casi inexistente. María, ajena a los debates, se refugió en un pequeño despacho para respirar. Se quitó los zapatos, apoyó los pies descalzos en el suelo frío y dejó que ese contraste le recordara que todavía estaba allí, presente, viva, más allá de cualquier polémica. Se miró las manos, temblorosas aún, y sonrió con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Había dicho lo que necesitaba decir, aunque sabía que aquello no cerraba nada, solo abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero la calma duró poco. Un redactor entró corriendo al despacho sin tocar la puerta, con la cara desencajada y el móvil en alto. «María, tienes que ver esto». Ella tomó el teléfono sin hacer preguntas. Un vídeo se reproducía en la pantalla. Alguien había filtrado imágenes del pasillo durante el corte publicitario, un fragmento en el que se veía el momento exacto en el que tanto ella como Raquel quedaban en silencio después de la discusión. No había insultos, no había gritos, pero sí había miradas tensas, gestos pequeños que, fuera de contexto, podían interpretarse como lo que no eran. Y el texto que acompañaba la publicación no dejaba lugar a dudas. Exclusiva, lo que ocultaron del enfrentamiento. Esto fue lo que pasó cuando cortaron la emisión. María cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Más interpretaciones, más teorías, más ruido. Y ahí fue cuando entendió que el verdadero problema no era lo que ella o Raquel dijeran en directo, sino lo que otros construirían a partir de retazos incompletos. La televisión mostraba una parte, las redes multiplicaban el eco y los medios rellenaban los huecos con suposiciones que muchas veces se alejaban de la realidad. Era como intentar caminar dentro de un laberinto que se movía solo. Raquel recibió el mismo vídeo unos minutos después. Lo vio con el ceño fruncido, intentando no dejarse llevar por la rabia. Pero cuando leyó los comentarios, esa rabia se mezcló con frustración y un cansancio que la atravesó de arriba abajo. La gente opinaba sin saber, insultaba sin pensar, construía historias que nunca habían sucedido. La imagen de dos mujeres intentando entenderse se había transformado en una guerra que muchos querían alimentar. Fue entonces cuando su móvil volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Dudó un instante antes de responder, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. «¿Raquel?», dijo la voz al otro lado, con un tono suave pero firme. «Soy yo. ¿Podemos hablar?». El nombre no lo dijo, pero ella lo reconoció al instante. Durante unos segundos no respondió. Luego, con un hilo de voz, dijo: «Creo que sí. Creo que ya es hora». En paralelo, María decidió salir del despacho para pedir un café, algo que la ayudara a recuperar la energía que la discusión y el directo le habían arrebatado. Caminó hacia la máquina con pasos lentos, casi arrastrados, hasta que escuchó su nombre susurrado por dos redactores que no se habían dado cuenta de que ella estaba detrás. «Es que esto va para largo», dijo uno. «Lo que ha pasado hoy no se queda aquí. ¿Has visto los mensajes que están enviando? Están mezclando todo, incluso el tema de las acusaciones racistas a Pantoja».
Dicen que, bueno, dicen cosas muy serias. Sí, respondió el otro. Pero también dicen que María tenía guardado algo más, algo que no quiso soltar. Si eso sale... María se detuvo en seco. Podía sentir cómo la conversación se le clavaba en el pecho como una estaca helada. ¿Guardado algo más? ¿Ella? No sabía si le molestaba más lo que insinuaban o el hecho de que otros creyeran saber más de sus intenciones que ella misma. Cuando los redactores se dieron cuenta de su presencia, palidecieron. Pero María no dijo nada. Se acercó a la máquina, seleccionó el café y esperó a que la taza se llenara mientras intentaba ordenar sus pensamientos. A veces, el silencio era más efectivo que cualquier frase. Al volver al despacho, encontró su móvil de nuevo vibrando. Esta vez no era una notificación más. Era un mensaje de alguien inesperado, alguien que nunca intervenía en estas situaciones, alguien cuyo nombre tenía el poder de mover hilos invisibles detrás de los programas. El mensaje era breve, claro y directo. Mañana hablamos. Es importante. María tragó saliva. Aquella persona no contactaba a menos que se estuviera gestando un cambio importante, quizá un movimiento brusco dentro de la cadena, quizá un giro que podría afectarla más de lo que imaginaba. El corazón le latía con fuerza, pero al mismo tiempo una parte de ella se sentía preparada para lo que viniera. Había pasado demasiado tiempo callando. Ya no podía volver atrás. Mientras tanto, Raquel salió de su camerino con paso firme, decidida a encarar algo que llevaba años evitando. Había quedado en encontrarse fuera del edificio con quien la había llamado. Sabía que esa conversación podía remover su pasado de formas que no estaba segura de querer enfrentar, pero también sabía que ya no podía permitirse seguir cargando con silencios que otros estaban usando en su contra. Al cruzar la puerta del edificio, la brisa fría de la tarde le golpeó el rostro, despejándole la mente. Caminó hacia una esquina discreta donde un coche la esperaba. La puerta del copiloto se abrió y la persona dentro la saludó con una mirada que mezclaba nostalgia y preocupación. «Has pasado por mucho», dijo la voz. «Y aún falta», respondió ella, subiéndose al coche. El vehículo se alejó del edificio, mientras las luces del plató quedaban atrás y la noche comenzaba a envolver la ciudad. En otro punto de la redacción, María seguía mirando su móvil, preguntándose qué significaría realmente el mensaje que acababa de recibir. La incertidumbre era un nudo que se apretaba y aflojaba con cada respiración. Pero algo dentro de ella, una mezcla de intuición y experiencia, le decía que el verdadero terremoto aún no había empezado. Lo de aquel día había sido solo la superficie. Y así, mientras el edificio se iba vaciando, mientras los pasillos quedaban en penumbra y los ecos de la discusión se convertían en susurros lejanos, tanto María como Raquel emprendían caminos separados que, inevitablemente, volverían a cruzarse. Porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, ya no hay marcha atrás.